Ok, este video le toca lo que es programación, que es básicamente dividir una tarea compleja en pequeñas acciones que son necesarias, llámese casi algoritmos, para que pueda ser comprensible por la máquina. Ok, creo que aquí debemos estar más o menos todos parejos, de todas maneras en forma de repaso. Algoritmo, serie de instrucciones sencillas que se llevan a cabo para solventar un problema. Tiene una entrada, tiene una salida, en medio hay instrucciones. Aquí tiene un ejemplo cortitito. ¿Es día de la semana? Sí, pues tienes que ir a la escuela. No, ¿es sábado? Sí. ¿Te puedes ir a jugar fútbol o no? Porque los domingos te vas a la alberca, que está muy padre. Entonces, otra vez, hay una serie de instrucciones y puede haber de varios tipos de algoritmos. Ahora, hay varias formas de clasificarlo, pero vamos a hacerlo así de manera general. Puede ser evolutivo y puede ser genético. Del tipo evolutivo es que solitos van seleccionando el mejor modelo dentro de un espacio de soluciones. Del tipo de genético, ojo, guía al algoritmo a cómo aprender. Hay un entrenamiento de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el entrenamiento de datos? Vamos a decir que tiene 100 casos de lo que ustedes quieran. Tiene 100, usa solamente 25 para entrenar al algoritmo y ese 25 dices, ok, ya seleccioné el algoritmo que mejor resuelve, más rápido, más certero o según la regla que tú te hayas impuesto. Y entonces sí, ya utilizas ese algoritmo con el resto de los 75 u 80 casos que tenías. ¿Sale? Entonces va aprendiendo mejor con mayor entrenamiento. El problema es que cuando hay más entrenamiento, pues también de repente ya aprende también que ya no encuentra otra solución posible y ya se cicla, ¿no? Eso también le pasa a los algoritmos. Al final de cuentas son matemáticas. Hay algo que tienen que considerar que se llama No-Freilich. Eso es un teorema de optimización que básicamente lo que dice es que no hay ningún algoritmo que sea como perfecto para algo. Puedes estar corriendo dos algoritmos con los mismos casos, con los mismos 100 que les mencioné hace rato, lo que ustedes quieran. Puedes estar corriendo dos algoritmos, te van a arrojar resultados a lo mejor similares, uno se tarda más, pero da mucha mayor exactitud, otro se tarda mucho menos, pero no es tan confiable. Y bueno, a final de cuentas, ustedes tendrán que decidir si lo quiero rápido o lo quiero bien. Y lo que dice otra vez este teorema es que no hay una superioridad de métodos, no hay un método infalible que te vaya a servir con tus datos. Y de hecho es muy deseable que lo corras al principio con varias opciones. Luego, pues les puse un ejemplito aquí de contexto y estrategia. ¿Por qué? Porque un algoritmo encapsulado es una estrategia. ¿Sí? Entonces, de repente se confunden un poco los términos. También se le puede llamar estrategia o incluso le puede llamar microestrategia, porque cada patrón define un conjunto de algoritmos, encapsula uno de ellos y los hace intercambiables. ¿Qué significa? Entonces tienes un contexto que aquí hay un estadio de fútbol, luego tienes una estrategia, pero bueno, hay de repente microestrategias que son ataque, defensa, tiro libre, contragolpe, etcétera, porque puede pasar, tu ambiente va cambiando, entonces tu algoritmo es probable que necesite cambiar. No sé si me expliqué. Luego tenemos reconocimiento de imágenes por algoritmos. ¿Cómo demonios funciona esto? Bueno, yo en particular no lo sabía hasta hace no mucho y si no lo saben ustedes, pues se los voy platicando de todas maneras. Que no es el afán de saltarnos clases, pero sí que tengamos un contexto general para que podamos hablar de la carrera. ¿Sale? Bueno, tenemos aquí a la izquierda dos perritos muy bonitos. Se parecen bastante, pero no son de la misma raza. ¿Sí? Uno es husky y el otro es... Se me olvidó cómo se llama, pero es esos que utilizan mucho para la policía. Entonces toman características generales y dice, bueno, yo empiezo a clasificar que es un perro, pero cada uno tiene una cola un poco diferente, los colores un poco diferentes y demás. Entonces el algoritmo puede tardar menos o más tiempo en el entrenamiento. Luego lo va pasando todo esas imágenes que detecta, si la forma de los ojos, si la nariz es más trompudito, más peludito, más orejón, etcétera, pasa esa información de una imagen a un código binario, a eso se le llama matriz de píxeles, ¿sí? Entonces de repente tú a lo mejor subes en el Google un detector de imágenes, estás buscando una imagen igualita a, no sé, tu perro porque quieres encontrar uno igual, entonces empieza a buscar características específicas a partir de patrones genéricos, empieza a clasificar y a lo mejor te encuentra pues perritos, ¿no? Muy parecidos.
Si no está muy adecuado el algoritmo o tus instrucciones no fueron muy certeras, a lo mejor te sale el otro perro. Pero a lo mejor no, a lo mejor quieres el pastor alemán. Ah, pastor alemán era como se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, empieza a detectar animales que tienen colita, que tienen orejitas, ojitos, etcétera, pero sabe que no se trata ni de un lobo ni de un gato. Está buscando específicamente un pastor alemán. Y todo por medio de los números. ¿Sale? Otro ejemplito de matrices de píxeles es, bueno, ahora lo explico de ese algoritmo. Este grabado es Melancolía 1. Aquí a la izquierda vemos el original digitalizado que utiliza 416.576 píxeles. ¿Sí? A la derecha empieza, otra vez se meten los algoritmos, pero solamente con 13.030 píxeles, entonces podemos ver las manchas, pero realmente no podemos ver, no podemos apreciar ningún detalle. ¿Sí? Si le metemos más píxeles, entiéndase una matriz de datos mucho más grande, tenemos 65.000, bueno, ya se empieza a apreciar bastante, no con muy buena calidad, pero se aprecia. Y hasta el último a la derecha tenemos el de 195.450 píxeles, da una calidad muy similar, pero con más o menos como la mitad de los píxeles que tiene la digitalización original, ¿sí? Y eso es bien importante, que se puedan comprimir las imágenes y lograr una buena calidad para poder entenderlo. Ok, caso curioso, el crash del 245, o también conocido el flash crash del 2010, como ustedes lo quieran llamar, lo van a entender los economistas bastante bien. Bueno, ¿qué pasa? Se supone que sí, pero no está nada absolutamente comprobado, pero Sarao, persona por ahí muy interesante, provocó una caída de Dow Jones. Bueno, por lo menos a eso se le atribuye, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que de repente, ante este colapso, que fue a las 2:45, creo que de la tarde, de repente se volvió, metiendo algoritmo para esto, se volvió loco el Dow Jones, se bajan los precios, compra muchísimo y de repente vuelve a subir, ¿sí? Entonces se dice que obtuvo más de 40 millones en ganancias, bastante aceptable, diría yo, por meter un algoritmo. No estoy diciendo que lo hagan, solo estoy diciendo lo que de repente hacen las cosas, los datos curiosos de los algoritmos y de lo que son capaces. Tenemos entonces otra forma de clasificar los algoritmos, que es por aprendizaje supervisado. ¿Qué significa? Que tú le estás enseñando poco a poco. Este aprendizaje supervisado va directísimamente ligado con estadística, y les pongo entonces los tipos, una descripción súper breve de qué son y luego en qué se pueden aplicar. Dice métodos de ensamble. Construyen clasificadores, reclasifican puntos de datos, ponderan predicciones de múltiples pronósticos. Lo que ven ustedes a la derecha son dos gráficas. Si se fijan, los símbolos de positivo y de negativo están en los lugares, nada más que empieza a clasificar, porque dice, ok, aquí hay más de esto o de lo otro. El ejemplo que les puse es siniestralidad vial según y diferentes cosas, ¿no? El tipo de superficie terrestre, el accidente que fue, las condiciones atmosféricas, incluso podrían a lo mejor meter estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque un estatus socioeconómico bajo en una zona de la ciudad es muy esperable que la carretera o el pavimento no esté en buenas condiciones, que de repente la gente se atraviesa simplemente por la calle y a lo mejor eso genera un frenón rápido y el otro carro de atrás pues obviamente llega contigo y se hace una carambola, etcétera. No sé si me expliqué. Entonces nada más es cuestión de todos los ejemplos, de todo lo que ustedes quieran analizar, empiecen a encontrar cómo analizarlo, y para eso es que requieren la estadística, porque a partir de la estadística entienden los algoritmos. ¿Sale? Entonces esta información se mete a la compu, el paquete de su preferencia, porque hay bastantes, y empieza a marcar dónde debería ir. Tenemos árboles de decisiones, que básicamente nos puede decir las consecuencias, su costo, su utilidad. Entonces tenemos, como retomando el ejemplo de hace rato, ¿no? ¿Es fin de semana? O bueno, ¿es entre semana? Sí. No, ¿es sábado o es domingo? No, es sábado, pues voy a ir de antro, a la barra, lo que ustedes gusten. Es domingo, pues a lo mejor mis papás me tienen que llevar a la iglesia. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en arreglarme, en irme, etcétera? ¿Sí? Entonces, el árbol de decisión funciona muy bien, por ejemplo, para valores a futuro
y para el clima. El valores a futuro es, supongamos que te interesa comprar un terreno para una casa o una casa. Entonces, yo sé que no están en ese momento de su vida, pero lo estarán. Empiezas a revisar hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, empiezas a revisar obviamente el nivel socioeconómico, dónde podrías estar trabajando, si te quedará cerca de preferencia para que no tengas que desplazarte mucho, etcétera. ¿Sí? Y entonces estimas que lo que ahorita a lo mejor te está costando 2 millones de pesos, su valor a futuro será de 4 millones y entonces es una buena ganancia. A lo mejor ahorita te está costando 2, pero si luego te va a valer, no sé, 2.100, entonces definitivamente no fue una gran ganancia en valor a futuro, aunque le estés rentando y demás. ¿Sí? Lo mismo con el clima, hay nubosidad, hay humedad, hay una serie de condiciones, bueno, ya te detecta y te estima un porcentaje de lluvia. Tenemos el clasificador de Naive Bayes, que es básicamente probabilístico. Este funciona por ejemplo porque, insisto, acuérdense el no free time for lunch. Sirve para varias cosas, no es que uno sea unánime, estos son solamente sugerencias. Es ideal correrlo con varios algoritmos para ver qué sucede durante tu entrenamiento, ¿sale? Entonces el clasificador Naive es otra vez probabilístico, es muy bueno para clasificar textos y la gráfica que ven ahí, de repente hay un punto que está así como medio lejos, no sé si lo alcanzan a ver ahí al ladito de la línea roja. Muy bueno, entonces tienes una curva y no tienes una línea y entonces qué prefieres y si le das un cierto puntaje o si entonces toda la línea debería estar en algo, todo eso tiene un significado estadístico. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios es el más sencillo y creo que ya lo platiqué en un video pasado, pero bueno, el ejemplo que les puse es productividad y capacitación. Yo le invierto horas o días o dinero en capacitación, eso me debería de hacer más ágil al obrero y entonces logro una mayor productividad. Y así, le aumento el dinero, inversión, me aumenta la productividad y se sigue esta línea, ¿no? Llegará un punto en el que, por supuesto, el obrero ya no tenga manos, ya no tenga más computadora, ya no tenga más alguna condición, entonces esto se topa por esta condición específica, no es eterna. El obrero, por supuesto, se va a cansar, necesita ir al baño, etc. Tenemos una regresión logística que esta consiste en diferentes variables. Si tengo una variable dependiente, por ejemplo, mi variable dependiente será que me dejen salir en el fin de semana y tengo varias independientes, ¿sí? Que mi papá esté de buenas o de malas, cómo le fue al trabajo a mi mamá, qué tan alcahuetes pueden ser los papás. Tengo varios ejemplos de eso, ¿no? O sea, depende de varias cosas. Si a lo mejor te portaste mal el fin de semana, cómo saliste de calificaciones, hiciste todas tus tareas, etcétera. Y bueno, otro ejemplo de regresión logística podría ser un buen servicio que te ofrezca a lo mejor en un restaurante y si el empleado tiene un mal día, si el cliente es el de mal día y es su percepción, aunque el empleado esté haciendo un buen trabajo, el clima, que hace demasiado calor, demasiado frío, si hay problemas personales laborales, etc. Entonces hay diferentes variables y todas estas variables independientes te inciden en una dependiente que viene siendo que te traten bien o que te dejen salir. Tenemos las máquinas de vector o soporte, que es otra vez una clasificación binaria, o sea, un 0 o un 1, o un sí y un no, o un hay o no hay, que separa puntos y se puede revisar en diferentes planos. Imagínense un cubo de Rubik a lo mejor, entonces lo ves por el lado amarillo, lo ves por el lado rojo, lo ves por el lado verde, etcétera, lo vas volteando gráficamente, que esto es muy divertido de hacer en el CPCS, por cierto. Y empieza a jugar con algo, ¿no? Esto funciona muy bien para reconocimiento de imágenes por características. Imagínense que te toman una fotografía de frente, luego una de perfil, una de 3/4, etc. Entonces la forma de reconocerte, así como los de Facebook, aunque estés de un lado o del otro, es por máquinas de vector soporte. También tenemos los algoritmos que son de aprendizaje sin supervisión. Tenemos los clustering, agrupación por similitud, y hay varias formas en las que se pueden estar agrupando por similitud. Aquí a la derecha lo ven, que puede ponerse en azul, en naranja o en verde. Entonces parecen formar pues una forma, vaya la redundancia, y puede utilizarse, por ejemplo, para segmentación de clientes. Todos los que están en azul a la izquierda son clientes, digamos, A.
Todos los que están en naranja a la derecha, en la segmentación de clientes, son los clientes B. ¿Quiénes son los clientes B? Los que no te compran tanto, pero si les gusta la marca, a lo mejor es un poco más aspiracional, no siempre tienen posibilidades de comprarlo, etcétera, ¿no? Según las características, tú por supuesto tienes que conocer muy bien tus datos para poder saber leer esto, ¿sale? Luego aquí me salté. Análisis de componentes independientes o ICA, que hay muchísimas siglas. Yo que ustedes iría anotando todas las siglas que se les van a ir acomodando durante la carrera, por cierto. ¿Qué hace? Recupera señales originales de diferentes fuentes y extrae características comunes. Imagínense ustedes que están en una, no sé, feria del empleo y hay diferentes empresas con un micrófono, ¿sí? Entonces están anunciando cuánto ganan, bueno, no lo van a hacer así, pero imagínenlo, cuánto ganan, qué ofertas tienen, qué puesto sería, no sé, en situaciones. Entonces está escuchando varias cosas y este algoritmo lo que haría es detectar esas señales de todas las fuentes y extraer características comunes. Ya nomás te diría a ti, ok, todos estos ofrecen esto mismo, esta otra te ofrece esto más. ¿Sale? Funciona muy bien para imágenes digitales, bases de datos de documentos cuando de repente quiero encontrar un documento con algo específico, indicadores económicos, voz y mediciones psicométricas. Tenemos también análisis de componentes principales, que este es de mis favoritos. ¿Qué significa? Bueno, son variables que linealmente no parecen estar correlacionadas, relacionadas o correlacionadas como ustedes gusten, luego se meten en estadística, pero que posiblemente sí tengan una correlación o relación, ¿sí? Bueno, les platico el caso de mi tesis, que se trató de el aprendizaje de la cultura y cómo incide esta en la toma de decisiones de microempresario en el sector servicios de Mexicali. Bueno, los resultados que yo obtuve por iglesia pasó algo curioso. Entonces, en iglesia no se trataba algo más, creo que ya se los había mencionado, no se trataba de tanto de la iglesia como institución, sino que se separó en espiritualidad y profundidad de la creencia, ¿sí? Esto era lo que realmente importaba, pero si lo ves con una gráfica sencilla, dices, ok, sí, la iglesia se afecta, pero afecta de estas dos maneras en específico. Cuando puedes desglosar más los datos, te da una interpretación mucho más rica. No sé si me expliqué. Luego tengo valor singular de descomposición. Esta es una descomposición, tienes una matriz súper compleja y entonces la vas pasando a matrices pequeñitas, unitarias que puedes entender. Sí, son muy buenas para análisis numérico, imágenes, me equivoqué, perdón, cerebrales y comprensión de imágenes de diferentes tipos. Entonces, la están utilizando mucho actualmente cuando hacen los estudios que los meten así al tubo y pueden empezar a ver el cerebro y demás. Bueno, están haciendo esta descomposición de imágenes de lo más complicado por capas y entonces empiezan a detectar qué puede ser lo que esté mal, ¿sí? Tenemos, ya para terminar esta seccioncita, lo que es aprendizaje de refuerzo. Este tipo de algoritmos es una combinación, es un punto intermedio entre los otros, ¿no? Sin supervisión o con supervisión. Él solito va aprendiendo, tú le das una cierta retroalimentación, no de lo que es malo, sino del resultado que sería idóneo para una respuesta. Entonces, él solito, por aprendizaje de refuerzo, dice, ok, voy brincando y entonces tiene un aprendizaje profundo que te puede predecir porque ya sabe lo que está buscando en bien, no tiene instrucciones de mal, solamente de lo que es correcto. Y de aquí, bueno, nada más algunos lenguajes, así para mencionarlos, SQL, JSON, Python, R. Más adelante ustedes deberán estar aprendiendo Python y R. Yo la verdad paso, intenté un poquito con R alguna vez y dije no tengo tiempo, pero bueno, luego aprenderé un poquito más, porque cuando ya aprendí fue Turbo C y ese lenguaje ya ni siquiera existe, gracias. Bueno chicos, pues como vamos hasta ahorita, ya estamos casi terminando la capacitación, espero que les esté ayudando bastante.